Este libro no promete confort, promete verdad, y no es cualquier verdad, es una que pocos están dispuestos a aceptar. Un retrato crudo de la existencia humana expuesto por alguien que tuvo todo y al final miró su propia vida y declaró: todo es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés no intenta maquillar la realidad con optimismo barato, ni entrega fórmulas listas para el éxito. Él desmascara ilusiones, confronta prioridades y desmantela ídolos que la sociedad insiste en levantar. Lo más desconcertante, mucho de lo que consideramos vida plena es, desde la perspectiva bíblica, solo desperdicio disfrazado. Hay algo inquietante en este libro y al mismo tiempo absolutamente necesario. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano lleva dentro de sí una sed de significado. Sin embargo, como destaca el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra que traducimos como vanidad en hebreo es hebel, que también puede significar vapor, neblina, algo pasajero y sin sustancia. La vida, cuando se rige únicamente por los deseos terrenales, se transforma en una búsqueda incesante de reconocimiento, estatus y satisfacción personal, que se disipa como humo. El autor de Eclesiastés, tradicionalmente identificado como Salomón, tenía todo lo que los hombres desean: riqueza, sabiduría, poder y mujeres. Aún así, su conclusión fue amarga. Nada de esto llena el alma de forma duradera. La vanidad tiene el poder sutil de disfrazarse de necesidad. Elegimos profesiones por prestigio, acumulamos bienes para exhibición y hasta las relaciones son moldeadas por conveniencia o apariencia. Esta búsqueda desenfrenada por el tener y parecer no solo consume nuestros días, sino que distorsiona nuestras prioridades. Nos convertimos en esclavos de una imagen, siempre persiguiendo algo que promete llenar el vacío, pero que, en realidad, solo lo amplía. Salomón tuvo todas las experiencias que la vida podría ofrecer, pero al mirar hacia atrás, vio solo neblina. Un camino moldeado por elecciones que al final resultaron vacías. Lo más inquietante es que muchos viven como si esta vanidad fuera virtud. Revestimos nuestras decisiones con discursos de ambición, progreso y realización. Pero detrás de todo esto hay solo un alma exhausta tratando de probar su valor. El problema no reside en las posesiones o los sueños en sí, sino en cuando se convierten en la razón principal de la existencia. El libro de Eclesiastés nos llama a confrontar esta verdad con valentía, a salir de la superficie y mirar lo que realmente nos mueve. Porque no es fácil admitir que mucho de lo que hacemos tiene más que ver con el orgullo que con el propósito. Esta vanidad colectiva moldea incluso la manera en que nos percibimos ante Dios. Cuando nos convertimos en el centro de todo, es natural que Él se convierta solo en un accesorio en nuestros planes. Oramos para que Él nos ayude a conquistar, alcanzar, vencer, pero raramente para que nos transforme. El culto al yo crece, mientras el temor al Señor disminuye. Y es en este punto que la vanidad deja de ser solo un engaño personal y pasa a convertirse en una desconexión espiritual. Cuando olvidamos que fuimos creados para algo más grande que nuestros propios deseos, es natural que todo a nuestro alrededor parezca tan sin sentido. Eclesiastés no nos trae esta verdad como quien deseo desanimarnos, sino como una advertencia urgente. Mientras sigamos buscando sentido en lo que es pasajero, continuaremos atrapados en un ciclo de frustración. La vanidad nos hace correr, pero nunca llegar. Conquistar, pero nunca sentirse satisfecho. Se necesita valentía para parar, mirar alrededor y preguntar con sinceridad: ¿todo esto que estoy haciendo es de verdad necesario o es solo una forma de probar que valgo algo? En el capítulo 3 de Eclesiastés,
El sabio declara que hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Esta declaración lleva una sabiduría que pocos quieren aceptar. El tiempo no es nuestro sirviente, sino nuestro límite. La vida corre a una velocidad implacable, y aun cuando intentamos sostenerla con fuerza, se escapa entre nuestros dedos. El tiempo no vuelve, no pide permiso, y no hace pausas para que podamos organizarnos. Esta es una de las verdades más duras que Eclesiastés presenta. El tiempo sigue, con o sin nuestra voluntad. Las personas viven como si siempre hubiera un después. Después pido perdón, después cambio, después invierto tiempo en mis hijos. Pero ese después es una ilusión alimentada por una falsa sensación de control. Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, y no hay forma de saber cuándo llegará nuestro fin. Vivir pensando que siempre habrá una nueva oportunidad es uno de los mayores engaños del corazón humano. Muchos mueren con palabras atrapadas en la garganta, con afectos no expresados, con historias inacabadas por pura procrastinación emocional. La tiranía del tiempo también expone nuestras prioridades. Lo que hacemos con las horas que tenemos revela lo que realmente valoramos. Corremos tanto detrás de metas y compromisos y descuidamos los pequeños momentos que, al final, son los que más importan. Hay un tipo de sabiduría en entender la brevedad de la vida. Nos obliga a elegir con más cuidado dónde y con quién gastamos nuestros días. El tiempo es el bien más precioso que poseemos, y desperdiciarlo es desperdiciar la propia existencia. Además, el tiempo tiene un papel de revelar. Con él, las intenciones se exponen, las máscaras caen, y lo que era duda se vuelve claro. Muchos viven buscando atajos, queriendo anticipar resultados o posponer consecuencias. Pero el tiempo es fiel a revelar aquello que fue construido con verdad y aquello que fue solo apariencia. El autor de Eclesiastés se dio cuenta de que vivir bien es, en gran parte, vivir con conciencia del tiempo, discernir en qué estación de la vida se está y actuar con sabiduría ante ella. Y no se trata de vivir con miedo a la muerte, sino con conciencia de la vida. Cada momento lleva un valor eterno cuando se vive con propósito. Ignorar el tiempo es vivir como si no hubiera consecuencias. Eclesiastés no nos empuja hacia el desespero, sino hacia la urgencia de vivir con sentido. Después de todo, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que nos fue dado? Y si este fuera el último año, el último mes, o incluso el último día, el tiempo no nos espera, y por eso mismo debemos dejar de esperar para vivir aquello que importa. En el capítulo 5 de Eclesiastés, el predicador afirma que quien ama el dinero jamás se saciará de él. Esta frase es más que una observación económica, es un diagnóstico espiritual. La búsqueda por acumular bienes materiales se ha transformado en una obsesión que define trayectorias enteras. Muchas personas viven como si el valor de la existencia estuviera directamente ligado al saldo bancario, a la casa que poseen o a la cantidad de inversiones que han logrado hacer a lo largo de la vida. Pero Eclesiastés revela la fragilidad de esta lógica. Cuanto más se tiene, más se quiere y menos se disfruta. El problema no está en el dinero en sí, sino en la ilusión que crea. Promete seguridad, pero no puede evitar enfermedades. Promete felicidad, pero no puede curar la soledad. Promete control, pero no puede evitar lo inesperado. El acúmulo se convierte en una prisión dorada, en la cual la persona trabaja cada vez más para mantener aquello que teme perder. Y en ese proceso, las relaciones se vuelven secundarias, la salud se descuida y el alma enferma en silencio. Salomón experimentó los extremos de la riqueza y descubrió que no satisface, solo distrae. También existe un engaño peligroso, el de pensar que la riqueza es sinónimo de bendición divina.
aunque Dios puede prosperar a sus hijos. La riqueza por sí sola nunca ha sido garantía de aprobación espiritual. Muchos de los hombres más piadosos de la Biblia vivieron con simplicidad, sin grandes posesiones, pero con un corazón profundamente conectado a Dios. Cuando el acúmulo se convierte en el objetivo final, el alma pierde el enfoque en lo que realmente importa. Eclesiastés advierte: el hombre puede trabajar con sabiduría, ciencia y destreza, y aún así dejar todo para otro que no hizo nada por ello. Otro aspecto cruel del acúmulo es que roba el presente. La persona pasa a vivir en función de un futuro idealizado, siempre posponiendo la alegría para cuando tenga más. La vida se transforma en una carrera que nunca termina. Incluso cuando se alcanza un objetivo, la sensación de satisfacción es breve. Y pronto surge un nuevo deseo, una nueva meta, una nueva carga. El dinero nunca descansa, y quien lo sirve tampoco encuentra paz. Quizás la mayor ironía del acúmulo sea darse cuenta de que al final nada de esto podrá ser llevado. El cuerpo será sepultado y los bienes quedarán para otros. Algunos herederos valorizarán el legado, otros lo desperdiciarán. Pero nada de esto será más problema de quien partió. El libro de Eclesiastés nos empuja a una pregunta incómoda. ¿Para quién estás construyendo todo esto? Y más que eso, ¿qué tiene valor eterno en medio de lo que tanto guardas? Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, declara que, tras haber experimentado todos los placeres posibles, el autor miró sus obras y vio que todo era vanidad y correr tras el viento. Esta confesión es sorprendente, viniendo de alguien que se permitió explorar todas las formas de placer que la vida podría ofrecer. No se contuvo ante el vino, las fiestas, las mujeres, los grandes proyectos y los placeres refinados del arte y la música. Todo aquello que muchos consideran la cúspide de la realización humana, Salomón lo probó. Pero cuando el éxtasis pasó, solo quedó el silencio interior. Un silencio pesado, casi sofocante. Esta frustración es más común de lo que se imagina. En nuestra cultura, el placer se presenta como el apogeo de la libertad. Hacemos lo que queremos, con quien queremos, cuando queremos, pero esta libertad, desvinculada de propósito, se convierte en una carga. El placer por sí solo no tiene estructura para sostener el alma, es volátil, exige cada vez más estímulo para generar la misma sensación, y cuando el efecto pasa, la ausencia de él grita aún más alto. La persona acaba convirtiéndose en prisionera de una búsqueda constante, necesitando siempre nuevas experiencias, como un sediento que bebe agua salada. Es precisamente esta búsqueda incesante la que lleva a muchos a hundirse en vicios, relaciones vacías y estilos de vida autodestructivos. El placer, que debería ser un reflejo de la bondad divina, se transforma en un ídolo, y todo ídolo, tarde o temprano, cobra su precio. Las consecuencias aparecen en el cuerpo, en las emociones, en la espiritualidad. Eclesiastés revela esta verdad. Ni siquiera los mayores placeres logran dar sentido a la existencia cuando el corazón está desconectado de Dios. No se trata de moralismo, sino de realidad, una realidad que muchos prefieren ignorar. Otro punto revelador es que el placer, cuando se busca de forma egoísta, tiende a aislar. La persona empieza a usar a los demás como herramientas para su propia satisfacción. Las relaciones se convierten en transacciones emocionales. El amor se transforma en un contrato de conveniencia. Y cuando este placer ya no se satisface, el otro es descartado. Este ciclo desgasta, corroe el alma y destruye vínculos. El autor de Eclesiastés se dio cuenta de esto en su propia historia. Vivió rodeado de todo y de todos, pero no se sentía completo. Al final, los placeres no lo acompañaron. El vacío, sí. El texto de Eclesiastés no nos condena por buscar alegría, sino que nos alerta sobre el lugar donde la buscamos. El placer
es parte de la vida y es un regalo legítimo de Dios. Pero cuando se convierte en el centro de la existencia, revela su limitación. La frustración no está en el acto de disfrutar, sino en la expectativa de que esto nos salve del tedio de la existencia. Cuando entendemos esto, comenzamos a buscar placeres que apuntan a lo eterno y no al olvido momentáneo del dolor. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 23, afirma que todos los días del trabajador son llenos de dolor y su ocupación es aflicción. Incluso por la noche, su corazón no descansa. Esta es una de las descripciones más honestas de la experiencia humana con el trabajo y la búsqueda de realización. La sociedad moderna ha transformado la productividad en un ídolo. Somos enseñados desde pequeños a conquistar, a superar, a crecer, pero rara vez se nos enseña a descansar, a reflexionar o simplemente a ser. Vivimos en un ritmo donde el valor de una persona es medido por sus entregas y resultados. El problema es que este tipo de conquista no tiene fin. Cuando se alcanza un objetivo, otro pronto toma su lugar. La escalera del éxito no tiene último peldaño, y a medida que se sube, el aire se vuelve más rarefacción. El autor de Eclesiastés, incluso siendo rey y acumulando realizaciones impresionantes, percibió que el sentido no estaba en las conquistas en sí. ¿De qué sirve construir grandes obras, dejar legados imponentes, si en el fondo el corazón sigue inquieto? El esfuerzo constante por demostrar valor ante los demás revela una carencia profunda de identidad. Este cansancio también afecta nuestra espiritualidad. Cuando el desempeño se convierte en una obsesión, la fe puede reducirse a una lista de tareas. Oramos para salir bien, leemos la Biblia para ser bendecidos, servimos para ser reconocidos. Incluso nuestra devoción se contamina con la lógica del rendimiento. Y cuando algo no sale como planeamos, surge la frustración, la comparación y la culpa. El libro de Eclesiastés nos invita a una fe más profunda, que no depende de resultados, para descansar en Dios. Una fe que confía, incluso cuando no conquista. El agotamiento generado por esta búsqueda de sentido también se manifiesta físicamente. El cuerpo enferma, el sueño desaparece, las relaciones se desgastan. La mente está en un estado constante de alerta. Muchos se convierten en especialistas en aparentar control, pero viven al límite del colapso. Eclesiastés da voz a esta angustia y al hacerlo rompe el silencio que muchos mantienen por vergüenza o miedo. Admitir que el éxito cansa y que la realización ciega no es debilidad, es madurez. El texto bíblico nos enseña a dejar de fingir que tenemos todo bajo control. Sin embargo, existe una alternativa. Al reconocer que el verdadero sentido no está en las conquistas, sino en quién nos convertimos mientras vivimos, algo cambia. Trabajar sigue siendo necesario, soñar sigue siendo válido, pero el corazón encuentra descanso. El autor de Eclesiastés no desprecia el trabajo, solo expone su limitación como fuente última de sentido. El alma encuentra alivio cuando deja de correr tras el viento y empieza a caminar con aquel que sopla vida sobre el polvo. Porque al final, lo que más importa no es lo que acumulamos, sino quiénes somos cuando todo lo demás es removido. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 18 está escrito: En la mucha sabiduría hay mucho cansancio, y el que aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Esta declaración desconcierta a quien ha crecido creyendo que la sabiduría es siempre un bien absoluto. De hecho, es una virtud, pero como todo lo que revela la verdad, también trae incomodidades. Salomón, con toda su inteligencia, comprendió más profundamente las contradicciones de la vida. Cuanto más entendía sobre el mundo, más percibía sus injusticias, absurdos y fragilidades.
Saber demasiado a veces es como cargar una carga demasiado pesada para el alma. La ignorancia ofrece una falsa paz. Cuando no se sabe, no se sufre. Cuando no se entiende, no se exige cambio. La sabiduría, por otro lado, nos obliga a ver más allá de la apariencia. Denuncia las incoherencias del corazón humano, los sistemas corrompidos de la sociedad, la hipocresía velada en las palabras bonitas. Quien es sabio ve lo que los demás ignoran, y eso genera angustia. No es de extrañar que los más sensibles, aquellos que tienen ojos más atentos, a menudo sean los que más sufren, porque no pueden vivir como si todo estuviera bien. Este dolor, sin embargo, no es inútil. Nos madura. Hace que la fe deje de ser una repetición de frases hechas y se transforme en un clamor por sentido real. La sabiduría nos fuerza a salir de la superficialidad, nos confronta con las preguntas difíciles. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué la vida es tan frágil? Estas preguntas no tienen respuestas simples y por eso la sabiduría se vuelve incómoda. Pero es en esta incomodidad donde nuestra espiritualidad se profundiza, donde nuestra empatía crece, donde nuestra humanidad es refinada. El dolor de la sabiduría también nos vuelve más compasivos. Quien sabe el peso de la vida no juzga con facilidad, no señala con el dedo, no simplifica el dolor ajeno. Al contrario, abraza, escucha, camina junto. La sabiduría que viene de Dios no es arrogante, es humilde, reconoce sus propios límites y se somete al misterio de lo que no se comprende. El autor de Eclesiastés nos enseña a valorar esa sabiduría que duele, porque es ella la que nos acerca al corazón de Dios, que también sufre al ver la injusticia, el dolor y la maldad en el mundo. En última instancia, la sabiduría dolorosa es una bendición disfrazada. Rompe nuestras ilusiones y nos prepara para una vida más sincera. Mientras muchos se contentan con respuestas superficiales, el sabio permanece inquieto. Y esta inquietud lo mantiene en movimiento, en búsqueda, en oración. Salomón no escribió Eclesiastés como un lamento vacío, sino como un llamado a la reflexión profunda. Y en este llamado hay una propuesta: vivir no para evitar el dolor, sino para crecer a través de él. Pocas cuestiones provocan tanta indignación como la sensación de que el justo sufre mientras el impío prospera. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, Salomón expresa este dilema con claridad. Hay justos que reciben lo que era para los perversos, y hay perversos que reciben lo que era para los justos. Esta inversión de los valores que se repite a lo largo de la historia sacude las estructuras de quienes creen en la recompensa inmediata para el bien y en la punición rápida para el mal. Al observar los acontecimientos de la vida, el autor se encuentra con un mundo donde la justicia parece muchas veces ausente o incluso distorsionada. Esta constatación afecta nuestra fe, principalmente cuando esperamos que Dios actúe de acuerdo con nuestros parámetros. Cuando alguien piadoso pierde todo mientras otro, deshonesto, es exaltado, sentimos una punzada de revuelta. Cuestionamos si realmente vale la pena andar en rectitud. El corazón humano, en su búsqueda de justicia, no comprende el silencio divino ante el caos. Sin embargo, Eclesiastés nos lleva a una comprensión más profunda. No toda justicia se hará ahora. Hay algo mayor en marcha, y no todo encaja en la lógica de lo inmediato. Incluso ante esta aparente contradicción, Salomón no abandona la sabiduría. Reconoce la injusticia, pero no se entrega al cinismo. Esto es esencial. La madurez espiritual exige que seamos capaces de ver el mal, denunciar el error, pero sin convertirnos en amargos. Es fácil caer en la trampa de pensar que todo está perdido, que no hay sentido en mantener la integridad. Sin embargo,
Eclesiastés nos muestra que hay un tiempo para todo, incluso para que la justicia sea restaurada, aunque ese tiempo no sea el nuestro. Otro punto a considerar es que la justicia de Dios no se limita a las apariencias. Muchos de los que hoy parecen triunfar están, en realidad, descomponiéndose por dentro. La prosperidad injusta es una trampa, no una bendición. De la misma manera, el sufrimiento del justo no es castigo, sino, a veces, un instrumento de refinamiento. Dios ve más allá de lo que vemos. Su justicia no es ciega, es perfecta, aunque a nuestros ojos parezca tardía. Salomón, con toda su sabiduría, aprendió que el juicio final pertenece a Dios y no a nuestro sentido de merecimiento. La gran lección aquí no es ignorar la injusticia, sino mantener el corazón firme incluso cuando ella prevalece. La fe verdadera no depende de resultados inmediatos. Confía en el carácter de Dios, incluso cuando los hechos parecen contrariarlo. Eclesiastés no nos invita a la pasividad, sino a la confianza. Hay un tiempo determinado para todas las cosas. E incluso cuando la justicia parece ir en sentido contrario, el justo está llamado a permanecer fiel, sabiendo que, al final, todo será traído a la luz ante el trono eterno. Nada evidencia más la fragilidad humana que el tiempo y sus ciclos. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20, el sabio declara: «Todos van a un lugar, todos son polvo, y al polvo todos vuelven». Esta realidad, aunque incómoda, es innegable. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. No importa cuánto acumulamos, realizamos o soñamos, el fin es siempre el mismo. Salomón, al reflexionar sobre esto, no está siendo fatalista, sino realista. Nos llama a enfrentar la verdad que muchos evitan: la vida, por más bella que sea, es finita. El problema es que la sociedad moderna se esfuerza por negar esta finitud. Celebramos la juventud, exaltamos la vitalidad y evitamos cualquier recuerdo de la muerte. Las personas viven como si fueran eternas, acumulando compromisos, metas y logros, como si el tiempo fuera infinito. Pero Eclesiastés interrumpe esta ilusión con una verdad desgarradora. Estamos de paso. Esta conciencia no debe generar miedo, sino urgencia. Cuando sabemos que los días son contados, comenzamos a valorar más cada gesto, cada palabra, cada encuentro. Este ciclo inevitable también nos iguala. Ante la muerte no hay títulos, no hay clases, no hay privilegios. Reyes y siervos, sabios y necios, todos llegan al mismo destino. Esta igualdad final debería hacernos más humildes, más compasivos, más atentos a lo que realmente importa. Salomón no niega el dolor de la muerte, sino que lo inserta en una perspectiva más amplia. No es el fin absoluto, sino el cierre de una fase. Hay un propósito incluso en la brevedad, y es precisamente esta limitación la que da valor a la existencia. Además, el ciclo de la vida nos enseña acerca de los tiempos de Dios. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Ignorar estos ritmos es vivir en conflicto constante. La sabiduría está en discernir en qué estación nos encontramos y actuar de acuerdo con ella. Muchos se enferman por intentar vivir fuera del tiempo. Insisten en mantener lo que ya debería haber sido dejado, o se apresuran en cosechar lo que aún está brotando. El libro de Eclesiastés nos invita a aceptar el ciclo de la vida con reverencia y sensatez. Esta aceptación, sin embargo, no debe ser resignada, sino esperanzadora. Aunque la muerte es una certeza, no tiene la última palabra. Quien teme a Dios y camina en rectitud, vive cada día como un regalo y enfrenta el fin como una transición, no como una tragedia. Salomón, en su búsqueda de sentido, descubrió que no hay sabiduría mayor que vivir con el fin en mente, sin permitir que el miedo paralice, sino permitiendo que esta conciencia purifique nuestras prioridades.
En Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, el sabio describe la figura de un hombre solitario que trabaja sin parar, pero no tiene a nadie con quien compartir sus bienes. Se pregunta, ¿para quién trabajo yo privando a mi alma del bien? Esta imagen es extremadamente actual. Vivimos en una era donde muchos logran alcanzar éxito financiero, prestigio profesional, estabilidad material. Pero al mirar a su alrededor, se dan cuenta de que no hay nadie cerca. Esa soledad, silenciosa y corrosiva, revela el precio de una vida centrada únicamente en logros individuales. El mundo enseña que debemos vencer, subir, conquistar, muchas veces sin importar a quién dejar atrás en el camino. Relaciones son sacrificadas en nombre de metas. Hogares son descuidados por causa de plazos. Lazos son debilitados porque siempre hay algo más urgente. Pero cuando se alcanza la cima, el eco de la ausencia es ensordecedor. Salomón describe esta realidad con dolor. Él mismo, rodeado de gloria, se dio cuenta de que el éxito sin compartir es vacío. No es cuánto tenemos, sino con quién compartimos lo que da sentido a lo que acumulamos. La soledad también revela un error común, el de creer que podemos ser autosuficientes. No fuimos creados para vivir aislados. Desde el principio, en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Esta afirmación va más allá del matrimonio. Trata de la naturaleza relacional del ser humano. Necesitamos vínculos, comunidad, gente con quien reír y llorar. La vida cobra color en los encuentros, en los abrazos, en las comparticiones. Sin eso, hasta el oro pierde su brillo. Otro aspecto importante es que la soledad, a menudo, no es fruto de la ausencia de personas, sino de la ausencia de conexión real. Muchos viven rodeados, pero no son realmente conocidos. Tienen miles de seguidores, pero ningún amigo íntimo. Siempre están en eventos, pero nunca en comunión. Eclesiastés nos invita a revisar esta dinámica. El valor de la vida no está solo en hacer, sino en ser con el otro. El trabajo tiene su lugar, pero no puede ocupar todos los espacios. Hay un tiempo para dar y un tiempo para simplemente estar presente. Por último, Salomón ofrece un antídoto. Mejor es ser dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. La vida compartida es más ligera. Cuando caemos, tenemos a alguien que nos levante. Cuando lloramos, tenemos a alguien que nos consuele. Y cuando celebramos, tenemos a alguien que se alegre con nosotros. Eclesiastés no condena el esfuerzo, pero denuncia la soledad como un síntoma de una vida desequilibrada. Es una invitación a reevaluar. ¿Estoy construyendo algo que tiene sentido solo, o algo que será recordado con gratitud por aquellos que caminaron conmigo? En el capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 4, Salomón escribe que todo el trabajo y toda destreza en obras provienen de la envidia del hombre contra su prójimo. Esta observación desconcertante revela un motor oculto detrás de muchas acciones humanas. El deseo de ser admirado, de superar a los demás, de recibir elogios. Vivimos en un mundo obsesionado con la validación externa. La búsqueda de reconocimiento se disfraza de ambición, pero detrás de ella frecuentemente hay un corazón necesitado que intenta a toda costa ser visto y valorado. Los aplausos se convierten en combustible y cuando cesan, muchos se desmoronan por dentro. Esta dependencia de la opinión ajena es sutil. Comienza con la necesidad de agradar, evoluciona hacia la comparación y termina en esclavitud emocional. Cuando las acciones son movidas por el miedo a decepcionar o por la expectativa de ser exaltado, se pierde la libertad de vivir con autenticidad. El autor de Eclesiastés se dio cuenta de que muchos trabajan incansablemente no por amor a lo que hacen, sino para mantener una imagen. Y eso es agotador.
El valor de una vida no puede medirse por los aplausos que recibe, pues estos son inconstantes y frecuentemente interesados. La Biblia nos llama a vivir para algo mayor que la aprobación humana. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, Pablo exhorta: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La diferencia entre servir a Dios y buscar el reconocimiento de las personas está en la motivación. Lo que hacemos en secreto, con sinceridad e integridad, tiene valor eterno. Ya lo que se hace para impresionar a los demás, por más brillante que parezca, se deshace como polvo al viento. Eclesiastés nos invita a reflexionar: ¿de quién realmente queremos el aplauso? Además, los aplausos humanos tienen fecha de caducidad. El mismo público que hoy exalta, mañana olvida. La historia está repleta de figuras admiradas en un tiempo y rechazadas en otro. Basar la identidad en esta oscilación es construir sobre arena. Salomón, que fue aclamado por reyes y reinas, reconoció que la vanidad de ser admirado no llena los vacíos del alma. Lo que permanece es lo que se construye delante de Dios, con sinceridad, aunque los hombres nunca lo vean. Por lo tanto, el llamado de Eclesiastés es a una vida centrada en la esencia, no en la apariencia. Los aplausos pueden incluso acompañar el camino, pero no deben ser el objetivo. Cuando el alma se libera de la necesidad de ser admirada, encuentra espacio para amar de verdad, servir con libertad y vivir con propósito. El silencio de una conciencia en paz vale más que cualquier multitud aplaudiendo de pie. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, relata: miré todas las obras que manos mías hicieron, y he aquí que todo era vanidad y correr tras el viento. Esta es la confesión de un hombre que llegó a la cima. Salomón tuvo realizaciones grandiosas, proyectos magníficos, poder incomparable. A los ojos de cualquier sociedad fue un ejemplo de éxito absoluto, pero aún así su corazón permanecía inquieto. Esto nos revela una verdad que muchos resisten en aceptar: el éxito por sí mismo no es garantía de paz interior. La inquietud del corazón es un misterio que no puede resolverse con conquistas. Hay algo dentro del ser humano que anhela sentido, trascendencia, un propósito que va más allá de los números, títulos y posesiones. Muchos creen que, al alcanzar determinado objetivo, finalmente encontrarán descanso. Pero, como Eclesiastés muestra, ese descanso no llega. La inquietud permanece porque el éxito exterior no resuelve los dilemas interiores. El alma sigue preguntando: ¿y ahora es solo esto? Este vacío se agrava cuando el éxito se conquista a costa de otras áreas de la vida. ¿Cuántos líderes exitosos pierden a sus familias? ¿Cuántos empresarios prósperos viven en aislamiento? ¿Cuántas personas aplaudidas públicamente lloran en silencio todas las noches? El éxito puede enmascarar el vacío por un tiempo, pero no lo cura. Salomón, al escribir Eclesiastés, no negaba el valor de las realizaciones, sino que cuestionaba su suficiencia. Se dio cuenta de que el corazón humano fue hecho para más que victorias pasajeras. Esta inquietud también tiene un lado positivo. Nos lleva de vuelta a Dios. Cuando todo lo que el mundo ofrece se alcanza y aún así sentimos que falta algo, nos vemos obligados a buscar más allá. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, está escrito que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Es esta eternidad la que hace que nada terrenal sea suficiente. El corazón no encuentra paz en las conquistas porque fue creado para lo infinito. Solo en Dios el alma se aquieta. Ante esto, es preciso redefinir lo que llamamos éxito. En vez de buscar solo la cima, quizás deberíamos buscar plenitud. En vez de conquistar el mundo y perder el alma, deberíamos cuidar del alma incluso mientras caminamos en el mundo.
El corazón inquieto, lejos de ser un signo de fracaso, puede ser una invitación divina a la transformación. Cuando el éxito ya no es el fin, sino un medio para glorificar a Dios y bendecir al prójimo, entonces deja de ser una carga y se convierte en una verdadera bendición. En el capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 14, está escrito: en el día de la prosperidad goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Esta sabiduría nos invita a vivir con equilibrio. Los días buenos son regalos, pero no son permanentes. Vienen, nos alegran, nos dan aliento, pero también pasan. La vida está hecha de altos y bajos, y negar esta oscilación es vivir en frustración constante. Salomón, al mirar los momentos de alegría, no los desmerece, sino que nos recuerda su brevedad. La belleza está allí, pero no es eterna. Esta conciencia, lejos de quitar el brillo a la vida, lo intensifica. Saber que los días buenos son pasajeros nos enseña a disfrutarlos con gratitud. Cada mañana tranquila, cada sonrisa espontánea, cada comida en familia debe ser celebrada como un milagro. El problema es que muchas veces desperdiciamos estos momentos con preocupaciones innecesarias, distracciones vacías o expectativas irreales. Eclesiastés nos enseña a mirar el presente con ojos atentos, a no esperar que todo sea perfecto para valorar lo que ya es bueno. Por otro lado, cuando los días buenos se van, es común caer en la trampa de la amargura, comparar el presente con el pasado, lamentar lo que se ha perdido, aferrarse a la nostalgia. Pero el texto bíblico nos recuerda que tanto la prosperidad como la adversidad son partes de un mismo proceso. Dios está presente en ambos escenarios y muchas veces es en los días difíciles donde más aprendemos, más crecemos, más maduramos. La belleza de la vida no está solo en los momentos felices, sino en la capacidad de extraer sentido de todos ellos. La belleza de los días buenos también revela el carácter generoso de Dios. No necesitaba darnos alegría, descanso, encuentros, paisajes, sabores, música, pero lo hizo. Incluso en un mundo caído, todavía hay belleza. Y esta belleza es un anticipo de lo que está por venir. Es un recordatorio de que el mal no tendrá la última palabra. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Incluso los días buenos y sus finales son parte de este proceso de moldear nuestro corazón. Por eso, la invitación de Eclesiastés es clara. Aprovecha lo que tienes ahora, no con desesperación, sino con conciencia, no como quien intenta agarrar el tiempo, sino como quien se alegra con lo que se le ha concedido. La belleza de los días buenos está en su simplicidad, y cuando entendemos que no son garantizados, aprendemos a vivirlos con más intensidad, más presencia y más gratitud. El ser humano tiene una tendencia natural a intentar controlar el mañana. Eclesiastés capítulo 11, versículo 6, nos exhorta a sembrar por la mañana y por la tarde no retirar la mano, pues no sabemos qué semilla prosperará. Esta incertidumbre, lejos de ser una invitación a la negligencia, es un recordatorio poderoso de nuestra limitación ante el futuro. Planificar es importante, pero la obsesión por prever, controlar y garantizar resultados puede esconder un miedo profundo. El miedo de que las cosas no salgan como deseamos. Salomón reconoce que no hay seguridad absoluta en los planes humanos. Muchas personas construyen sus vidas en torno a metas detalladas, cronogramas rigurosos y estrategias minuciosas, creyendo que esto garantizará éxito y estabilidad. Sin embargo, cuando algo escapa de este guión, una pérdida, una enfermedad,
Un cambio repentino, el suelo parece desaparecer. Eclesiastés nos confronta con la realidad de que no tenemos dominio sobre lo que vendrá. Este temor a lo incierto paraliza, consume energía emocional y espiritual, y nos aleja de la fe genuina que confía incluso sin entender los caminos. Planificar no es pecado, pero cuando la planificación se convierte en un intento de reemplazar la confianza en Dios, se convierte en una trampa. Muchos viven tratando de anticipar problemas que tal vez nunca ocurran. El miedo al futuro se disfraza de prudencia, pero, en el fondo, revela una ansiedad camuflada. Salomón percibe que esta postura es inútil. De mucho pensar vienen los sueños, y la voz del necio de la multitud de las palabras. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Ni todo está bajo nuestro control, y aceptar esto es liberador. Además, esta necesidad de prever todo roba la belleza del presente. Cuando estamos excesivamente enfocados en lo que está por venir, dejamos de vivir plenamente el ahora. El tiempo presente se convierte solo en un medio para llegar a un fin idealizado. Eclesiastés invita a una vida más equilibrada, donde la prudencia camina al lado de la entrega. La sabiduría está en actuar con responsabilidad, pero con la conciencia de que los resultados pertenecen a Dios. La vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir con fe. Por último, el texto bíblico nos anima a confiar. Confiar no es abdicar de la acción, sino abandonar la ilusión del control total. Eclesiastés no nos dice que vivamos sin rumbo, sino que no hagamos de nuestros planes nuestro Dios. La verdadera seguridad está en saber que, pase lo que pase, Dios sigue siendo soberano. El futuro es incierto para nosotros, pero no para Él. Cuando entregamos el mañana al Señor, el miedo pierde fuerza y la paz ocupa el lugar de la ansiedad. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, Salomón advierte: guarda tu pie cuando entras en la casa de Dios y inclínate más a escuchar que a ofrecer el sacrificio de necios. Esta frase revela una crítica severa al culto vacío, a la práctica religiosa que se ha convertido en un ritual mecánico, sin reverencia y sin entendimiento. Cuando la fe se transforma en hábito sin corazón, pierde su poder transformador. Salomón, con su sabiduría aguda, vio que no es el acto en sí lo que agrada a Dios, sino la actitud del corazón detrás del acto. La religiosidad aparente puede ser cómoda, nos da la sensación de deber cumplido, de que estamos haciendo lo correcto. Asistimos a templos, entonamos cánticos, damos ofrendas, pero a veces todo esto ocurre sin profundidad, sin conexión real con el Creador. La espiritualidad se convierte en un conjunto de costumbres repetidas, una tradición vacía. Eclesiastés denuncia este comportamiento como sacrificio de necios, acciones que no alcanzan el corazón de Dios porque no pasan de la superficie. Es posible estar presente en el templo y ausente ante el trono. Este tipo de religiosidad a menudo se sostiene por miedo o conveniencia. Algunos se acercan a Dios solo cuando necesitan algo. Otros mantienen rituales como forma de controlar su propia culpa. Pero la fe verdadera no es un trueque, ni un instrumento de autoprotección. Es relación. Eclesiastés llama al pueblo a escuchar más que hablar, a reflexionar más que actuar imprudentemente. Es una invitación a la reverencia, a la escucha atenta, al silencio que precede a la sabiduría. Además, cuando la religión se convierte en ritual, pierde su capacidad de confrontar y transformar. La persona se acostumbra a la liturgia y ya no permite que la palabra la alcance. Los mensajes se vuelven previsibles, los cánticos son solo sonidos y la oración se reduce a fórmulas repetidas. Salomón se dio cuenta de que el riesgo de banalizar lo sagrado es real. Y este riesgo es mayor cuando todo se vuelve automático. Dios
no está interesado en sacrificios vacíos, sino en corazones quebrantados, como está escrito en Salmos capítulo 51, versículo 17. Corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. La verdadera adoración nace del reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos ante Él. Es más que palabras o gestos, es entrega, escucha, reverencia. Eclesiastés nos invita a detenernos, pensar y reevaluar la forma en que nos acercamos a lo sagrado. La religión que agrada al Señor es aquella que transforma lo íntimo, no solo la que cumple formalidades. Cuando el corazón vuelve a arder por la presencia de Dios, los rituales dejan de ser peso y pasan a ser expresión viva de fe y amor. Al cerrar el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, Salomón declara: «De todo lo que se ha oído, el fin es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre». Esa conclusión es poderosa porque proviene de alguien que exploró todas las posibilidades de la vida: sabiduría, placer, poder, riquezas, fama. Él no habla con base en teoría, sino en vivencia. Después de probar todos los caminos, lo que permanece como esencial es el temor a Dios. Y ese temor no es pavor, sino reverencia. Conciencia de que hay un Creador ante quien todas las cosas serán ajustadas. El temor al Señor es el punto de partida para una vida con propósito. Nos libra de la arrogancia de pensar que podemos vivir como queramos, sin rendir cuentas. Al mismo tiempo, nos protege de la vanidad de pensar que todo depende de nosotros. Cuando tememos a Dios, entendemos nuestro lugar en el mundo. Esta comprensión nos brinda la libertad de vivir con ligereza y responsabilidad. Eclesiastés nos conduce con honestidad brutal hasta esta verdad simple y profunda. Sin Dios, todo es vanidad. Vivir con propósito no es vivir en busca de gloria personal, sino alineado con la voluntad del Creador. Esto no significa abandonar sueños o vivir una existencia apagada. Al contrario, es poner cada don y cada talento, cada oportunidad al servicio de algo mayor. Cuando Salomón habla de guardar los mandamientos, él está hablando de una vida orientada por la justicia, por el amor al prójimo, por la búsqueda del bien. Es en esta vivencia que el propósito se revela. No en grandes hazañas, sino en fidelidad diaria. Este convite silencioso también apunta hacia un juicio final. En el versículo siguiente, Salomón afirma que Dios traerá a juicio toda obra, incluso las escondidas. Esto lo cambia todo. Saber que hay un Dios que ve lo que nadie ve nos desafía a vivir con integridad. No porque temamos castigo, sino porque deseamos honrarlo con cada detalle de la existencia. La eternidad da peso a la vida. La conciencia de que todo será evaluado confiere dignidad hasta a los gestos más pequeños. Eclesiastés, en lugar de dejarnos en desesperación ante la vanidad, nos señala un camino de esperanza. Temer a Dios es vivir con el corazón despierto, atento, presente. Es reconocer que, a pesar de la fragilidad de la vida, hay un propósito eterno para cada día. Esta verdad, aunque simple, es transformadora, y es precisamente ella que muchos rechazan, porque exige rendición. Pero aquellos que la abrazan descubren lo que Salomón descubrió. Solo en Dios la vida deja de ser vanidad y pasa a ser plenitud. ¿Cuántas veces ya has parado para repensar el rumbo de tu vida después de años creyendo estar en el camino correcto? Comparte en los comentarios lo que más te confrontó en este video. Tus palabras pueden encender reflexiones profundas en otros corazones. Y si este contenido habló contigo, envíalo a alguien que también necesita redescubrir el verdadero valor de la existencia. La fe que transforma comienza con la verdad que incomoda.